Esta historia nace aquí, en Dol, en la isla de Hvar, un lugar donde las piedras guardan memoria y el Adriático marca el pulso del tiempo. Desde este rincón de Croacia partió un viaje que cambió para siempre el destino de una familia. Un viaje hacia un país lejano, desconocido, inmenso, Argentina. Así empieza nuestra historia con el relato de Maja Grubich, que desde Split nos cuenta el motivo por el cual tuvieron que emigrar. Ja sam Maja Grubić, potomak obitelji Dužević po nadimku Krojičini iz Dole na Hvaru. Moja majka Zora je bila sestra Šimuna i Jurija, a inače u obitelji je bilo 6 sestvara i 2 brata. O Šimunu i Juriju znam po pričanju moje majke, koja je uvijek sa tugom i nostalgijom pričala o svojoj braći, koja su bila prisiljena otići u Argentinu tako mladi. A razlog tome su bile posljedice Prvog svjetskog rata i osobito u to vrijeme bolest koja je napala vinovu lozu filoksera. A proizvodnja vina je bila osnovna djelatnost i prihod otočana. Tako da gotovo iz svake obitelji je neko otišao, odnosno bio prisiljen otići u Argentinu. Kako je to bilo siromaštvo mogu reći iz jednog sjećanja moje rodice Ljiljane, koja se sjeća da joj je mama pričala da bi za večeru najstariji brat Šimun svakome odrezao po jedan komadić kruha i to im je bila večera. Znači, braća su bila prisiljena otići u Argentinu, a sestre su morale raditi po tuđim kućama kao služavke. Simón fue el primero en embarcarse rumbo a Argentina. Dejaba atrás las colinas de Dol, su isla, su mar. No sabía qué lo esperaba al otro lado del océano, pero sabía que no había vuelta atrás. Tako je moja mama sa 14 godina otišla kod jedne obitelji u Starigrad gdje je radila. 2 sestre su otišle u Slavonski Brod, jedna je otišla na otok Vis, a sa roditeljima je ostala jedna sestra. Tras semanas de viaje, el barco finalmente entró al Río de la Plata. Desde el puerto, Simón tomó el tren que lo llevaría hacia el interior del país. Cada estación era una promesa, hasta que el tren se detuvo en Arequito, en la provincia de Santa Fe. Y acá estamos transitando el andén de la estación de trenes de Arequito. Aquí bajó Simón cuando llegó de Buenos Aires. Pueblo que tienen tus estrellas. Miro el cielo y cada vez más bella. Y acá estamos, lo que fue la entrada de la chacra de don Mariano Bosikovich. Lo que vemos a mis espaldas es el monte de lo que fue la chacra en su momento. Yo quiero vivir. Y allí Simón, en el campo, entre surcos y madrugadas frías, aprendió a labrar la tierra. Durante varios años trabajó de peón rural, sin descanso, juntando peso por peso, no para comprarse nada, sino para pagar un pasaje, el de su hermano Jorge. Cada moneda que guardaba era una promesa, cada amanecer una cuenta regresiva. Y un día, cuando el viento soplaba distinto, Jorge venía en camino y desembarcaba en febrero de 1930. Llegaba acá, en este mismo andén, en la ciudad de Arequito. Cuando mi ser tienes temor.
encuentro que es capaz de borrar tanto mal. Y una vez llegado su hermano Jorge, se establecieron en una chacra aquí a la vera de este camino, conocido como el Camino al Balneario de Arequito, donde desarrollaron un emprendimiento agropecuario propio. Pueblo en mí que tienen tus estrellas. Unos años después, un vecino de Arequito, don Francisco de María, que tenía una propiedad de un campo en Montes de Oca, se lo ofrece para que lo trabajen y tomaron la determinación de emigrar hacia allá. Si andas por la 9 paisano, echa una mirada a estos campos, teñido en sudor van sus verdes, orgullo de ser provinciano. Y de Arequito llegaron aquí. Y este portón que estamos viendo es la referencia de la entrada a la chacra donde estuvieron más de 40 años, aquí en Campo La Amistad, en Montes de Oca, provincia de Santa Fe. En aquellos años, cuando la distancia parecía infinita y el mar separaba más que unir, las cartas manuscritas eran el único puente entre dos mundos. Trazos de tinta que viajaban durante meses, llevando noticias, afectos y la esperanza de mantener viva la conexión con la tierra natal. Sestre nisu izgubile kontakt sa braćom, taj kontakt je održavala sestra Rita putem pisama, tako da su razmjenjivane informacije i fotografije, tako da smo mi znali što je s njima. U kući od tete Rite bio je jedan okvir, jedan pano na koji je ona lijepila njihove slike. El campo fue su escuela, su sustento y su hogar. Cada surco arado, cada semilla plantada llevaba consigo el legado de aquellos inmigrantes que llegaron con poco, pero con la firme convicción de construir un futuro mejor. Fueron décadas de lucha silenciosa, compartida con vecinos y amigos. Y a continuación vamos a escuchar un valioso testimonio de Armando Marcantoni, un vecino de este lugar que convivió muchos años con Simón y con Jorge. Simón fue una muy buena persona. Era muy querida por todos los vecinos. Yo era chico. Te estoy hablando las cosas que yo me acuerdo más de chico. Era muy... Hay cosas que pasaban, vecino, él estaba presente para ayudarlo, para brindarle, porque él estaba muy bien informado, porque él leía mucho. Y mi papá no sabía ni leer ni escribir. Él venía prácticamente casi todos los días a mi casa. Era muy servicial, porque ellos nunca dejaba atrás a los vecinos. Estaba Torresi, estaba Marcantoni, estaba Brate, estaba Petenari, estaba en el otro sur, estaba Santilli. ¿Qué te puedo decir? Una persona, muy buena persona, muy gaucha. Yo de Simón me quedó ese amor, ese cariño. Y Jorge también. La verdad que me emociona, porque uno se emociona de contar estas cosas porque Sí, los recuerdos. te remueve. Sí, seguro. Te remueve adentro, te remueve el corazón, te remueve la actitud de cada persona. Simón era un ejemplar de persona. Y después vino tu mamá, que gracias a Dios que vino, que lo acompañó, muy contento, no me acuerdo, muy bien. Simón, desde la lejana Argentina, se unía en matrimonio por poder con Dubravka Pavicic, una joven nativa de Berbañ.
el pueblo vecino de Dol. El destino volvía a unir a las dos almas que compartían la misma tierra, el mismo mar y los mismos sueños. Dubravka había vivido los años más duros de la guerra. Su juventud transcurrió entre la incertidumbre y la esperanza, en una Europa que buscaba reconstruirse entre las ruinas. Pero con la paz también renacieron los proyectos, y así, varios años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, Dubravka tomó la decisión más importante de su vida, dejar su isla, su familia y viajar al encuentro de su esposo en la Argentina. No lo haría sola. Junto a su compañera y amiga Vinka Buratovich, emprendieron aquel largo viaje que las llevaría desde las calles de Split hasta el puerto de Génova y allí nuevamente al otro lado del océano. Atrás quedaban los viejos olivares, las campanas de piedra de Vervain y el murmullo del Adriático que las despedía con un suspiro. En su corazón, Dubravka llevaba una certeza. En la nueva tierra la esperaba Simón, y con él, una nueva vida que recién comenzaba a escribirse. Semilla de aquel peregrino, soy sueño de surco en tus llanos. Por eso te canto mi tierra, por criolla, por gringa, por tanto. Y en este campo que vemos aquí al fondo, justo frente a la familia Dusevich, vivía la familia Torresi. Vamos a escuchar el testimonio de Norma Torresi. Yo habré tenido 8 años más o menos. Yo venía del colegio, mi papá me llamó, estaba en la casa de tu papá y de tu tío, con mi mamá, porque ellos le iban a preparar la cena cuando ellos llegaban. Y bueno, llegaron a la tardecita, muy lindo, con las conversaciones de ellos. Después tu papá o tu tío traducía lo que ella decía. Y hemos pasado un momento muy, muy lindo. Cenamos y después de cenar vino otro vecino que era don José Abrate y familia. Ahí conversamos hasta alta hora. Tu tío Jorge y mi mamá le armaron la cama. Cuando ella llega, ve a mi hermano que tenía 2 años y ella empezó, bambino, bambino, bambino. Y tu papá y tu tío nos explicaba qué lindo bebé, qué lindo nene. Una mañana tu mamá se levanta y dice, ¡ay, qué lindo! Dice, está nevando. Y tu papá de adentro le dice, ¿qué decís? ¿Qué decís? Dice, si acá no nieva. Ah, no, venía a ver. Y era cierto, en el año 54. Y para ella fue una alegría muy grande porque, qué sé yo, vio la nieve en que nosotros acá casi prácticamente ni la conocíamos. Y bueno, fue una mujer muy buena, muy compañera de mi mamá. Se querían mucho, se visitaban. La ayudó en muchas cosas porque le ayudaba a tejer o le ayudaba a hacer algo. Muy buena persona. Nunca la voy a olvidar. Bueno, después, lo que le pasó primero, que le falleció la nena. Sí. Después, llegaste vos y seguimos siendo, hasta el día de hoy, todavía amigos. A continuación nos trasladamos nuevamente a la ciudad de Arequito, a buscar relatos, vivencias y memorias compartidas que nos permita seguir hilando esta historia que viaja entre continentes y entre generaciones. Y ahora entrevistamos a Juanita Martorell de Bosikovich, la esposa de Marianito Bosikovich, primo de Simón, que lo estamos viendo en la foto. Ella, con sus 98 años, nos brinda su testimonio de las vivencias que tuvo con Simón y con Dubravka. ¿Te acordás de Simón Dusevich y de Dubravka? Sí, me acuerdo. Mucho me acuerdo. Muy buena gente. ¿Te acordás de algo en especial? Que tu mamá era muy buena. Muy buena. Me quería mucho y yo la quería. ¿Charlaban? Sí, nos hablaban. ¿Le gustaba hablar a mi mamá? Ah, sí.
me quería mucho. Era yo una de las más de la visita. Una vez con la finca. La vinca, Cuentas. claro. Entonces visitamos Sí, recuerdo eso. contentas y almorzaba en casa cuando venía Sí, se quedaban un par de días acá. Sí. de José y en mi casa. Y, sí. Y Simón Y de Simón también. también. Cuando venían acá siempre venían a visitar a la tía Catalina, Ah, sí. en la casa de los Lonac, que estaba ahí. Y después iban a visitar siempre a las otras familias, a los primos. Bueno, Tenían muy buena relación con los primos. sí. Y acá en Arequito también entrevistamos a María Cristina Vidosevich, hija de Vinka Buratovich, que viajó 2 veces a Croacia y nos deja sus experiencias. Yo recuerdo que mi mamá los adoraba, mi papá también. Me acuerdo cuando venían en el campo, los recibíamos con tanto amor. Mira, me dan ganas de llorar. Mi mamá la tenía como una hermana, porque ellas fueron compañeras durante la guerra, siendo enfermeras. Ellos estaban en la guerra en el desierto del Sahara. Estuvieron 2 años durante la Segunda Guerra Mundial. Estaban cerca del Nilo. Era muy peligrosa porque estaban los nativos que posiblemente los podían matar. Yo sé que se querían muchísimo, igual que tu papá los quería muchísimo. Mi papá los apreciaba un montón. Intercambio continuo con la colectividad, sí, con toda la gente de la colectividad sí, croata. Sí, verdad que sí. Y yo los recuerdo eso como si fuese ahora. Y lo que hablaban las dos, y se acordaban y se reían, lloraban también recordando los malos momentos que han pasado, porque no fue fácil una guerra. María Cristina también nos habla de cómo sintió sus raíces croatas. Fui 2 veces, en el 2018 y en el 2019. Cuando llego a Croacia, lo primero que hice bajarme del avión y besar la tierra, pero cuando fui al pueblo de mis padres es como que estaba soñando, no sentí nada. Ahora en el segundo viaje fue muy emocionante, muy emocionante. Me puse a pensar que por acá caminaron mis viejos, la escuela la visité, la iglesia, el cementerio, y traje del patio de mi mamá, traje tierra y una herradura de un burrito, que era de la época de mi mamá. Ahí está. Y de mi papá, como la casa está abandonada, traje piedras. Arranqué 3 pedazos de piedra y las tengo acá, yo las tengo acá. Y me siento muy ligada a ese pedazo de tierra donde nacieron mis padres, porque ahí están también mis raíces. Lógico, También están, eso es un poco lo que queremos comunicar. Sí, claro. también mis raíces. Y yo, no sé, entre Argentina y Croacia, me tira más Croacia. Siento un amor muy grande, muy grande, sí, muy grande. Sí. De esta manera expresaba la fuerza de sus raíces croatas. Poslije smrti teterite, dopisivanje je nastavila moja mama sa bratom Jurijom i tetom Dubrovkom, a poslije njene smrti ja sam održavala taj kontakt. Dopisivala sam se sa tetom Dubravkom i poslije mi je bilo isto tako osobito stalo da se ne izgubi kontakt sa njihovim sinom Marijom.
cuando la vida golpeaba, cuando un familiar fallecía, desde Croacia llegaban fotografías, imágenes quietas, solemnes, que se convertían en el único modo de despedir a quienes ya no verían nunca más. Cada sobre, cada palabra, cada foto era un fragmento de vida cruzando océanos, un testimonio silencioso de una época en la que el corazón hablaba únicamente a través del papel. Y un día llegó el momento del retiro. El campo quedó atrás y con él una etapa entera de la vida. Era tiempo de descansar, de mirar hacia atrás con orgullo y hacia adelante con serenidad. Así, la familia se trasladó a la ciudad de Armstrong, donde cada recuerdo del campo siguió vivo en la memoria, como una raíz profunda que jamás se arranca. El trabajo había terminado, pero la historia, esa historia escrita en la tierra, seguía viva en las manos, en los relatos y en el corazón de quienes la vivieron. Vos como hijo, quédate tranquilo que tu papá fue un señor hombre, que cuando podía, ayudaba. Quédate tranquilo, amigo Lucivici, que tu papá fue un señor hombre y que Dios lo tenga en el cielo. Iako nisam poznavala Jurja i Šimuna, osim po pričanju moje majke, kad bih razmišljala o njima, uvijek bi me uhvatila tuga na tu činjenicu da su tako mladi bili prisiljeni otići iz svoje domovine i osobito što više nikad nisu bili u mogućnosti niti posjetiti svoj rodni kraj i svoju kuću. I osobito s aspekta što se Dol promijenio, razvio se, postao je jedno poželjno mjesto za život. Čak i više državljana Europe tu živi i kupili su ili sagradili nove kuće. Mi nombre es Natacha Ucevin, soy nieta de Simón Ducevin. A él no tuve la oportunidad de conocerlo porque falleció antes que yo naciera. Sí tuve la oportunidad de conocer a mi abuela, Durao Kapavicink. Con ella convivimos un par de años. Bueno, lo que recuerdo, que me contaba sobre la guerra que ella había vivido. Cosas puntuales no me contaba mucho, pero lo poco que me contó, recuerdo algo que le había marcado mucho, que era que una bomba pasó cerca de su casa y cayó en las montañas altas cerca donde estaban ellos, y ella recordaba que ahí vivían bebés y chicos y que habían fallecido, que eso le había marcado mucho, ahí es donde escapó. Bueno, ella ahí también perdió un hermano y a un novio, y ahí es donde decidió ir a campo de refugiados con una amiga que era en Egipto. Y bueno, ahí en campo de refugiados, cuando estuvieron, ella me contaba que aprendió muchos oficios, tanto peluquería, enfermería, como que tenían que hacer muchas cosas a la vez y aprenderlos para poder ayudar a otras personas que estaban ahí atendiendo a los heridos. Y otras cosas que recuerdo, de más grande, que acá, bueno, se festejaba con fuego artificial y con bomba de estruendo, y ella se tapaba los oídos porque no podía entender que nosotros festejáramos con ruido, y ella era el significado de la guerra, la traía el recuerdo a la guerra, lo que ella había vivido, que era algo malo para ella, no algo de festejo. Eso me llamó mucho la atención y que lo recuerdo hasta el día de hoy. Y bueno, y siempre tuve esa necesidad o ganas de
ir a conocer de dónde venían, de tanto que ella me habló, me mencionaba lo que vivía, dónde estaba. Siempre tuve eso pendiente, que en algún momento en la vida voy a hacerlo, de volver donde ella estaba, que es lo que me quedó pendiente, o que ella le quedó pendiente y me lo transmitió a mí para poder hacerlo alguna vez. Yo soy Nicolás Dusevic, soy nieto de Simón y de Duraca. A Simón no llegué a conocerlo, no tuve la posibilidad, pero sí conviví con Duraca y con el hermano de Simón, de Jorge, mi tío abuelo. Así que, bueno, recordando alguna de las vivencias con las cuales estuve con ellos, algo que siempre recordé y hoy en día añoro fue la habilidad que tenía mi abuela con el cuidado de las plantas, y en la huerta tenía todo tipo, desde hierbas para hacer té hasta vid, todo tipo de plantas, digamos, frutales. Recuerdo que siempre de pequeño le preguntaba a mi abuela por su vida, cómo había sido la historia, digamos, toda la etapa donde estuvo la guerra, donde ella estuvo viajando para llegar hasta acá, y evidentemente era algo que le dolía mucho porque siempre fue un tema que trató de evitar, y me decía que lo íbamos a hablar cuando yo fuera más grande, y lamentablemente nunca tuvimos la posibilidad de hablar sobre eso. Después, a lo largo del tiempo, mi papá me estuvo contando todo más o menos cómo fue el viaje, todo lo que tuvo que transitar, y ahí entendí por qué no quería contarme completamente cuando yo era pequeño toda la historia. Justo el otro día me estaba acordando del Mundial del 90, en el cual yo estaba mirando el partido junto con mi abuela y mi tío abuelo, éramos nosotros tres nada más, y no recuerdo si en octavo o cuarto de final justo estaban jugando Argentina y Yugoslavia, y el partido terminó en un empate, pero bueno, en ese momento el arquero de Argentina en los penales terminó definiendo, digamos, la victoria argentina, y, o sea, yo estaba más adelante del televisor, estaba dándole la espalda a ellos, y recuerdo que comencé a festejar la victoria de Argentina, y al darme cuenta noté, digamos, que ellos estaban en silencio y no estaban festejando, sino que estaban serios, digamos. Entonces, en ese momento mi abuela larga una carcajada y le dice, como justificándome a mi tío abuelo, dice, bueno, él es argentino, él nació acá. Sí, en ese momento entonces entendí que mis raíces se entrelazaban entre la tierra que me vio nacer, Argentina, y la tierra de mis abuelos. En ese momento, digamos, si bien se conocía como Yugoslavia, ellos siempre comentaron que la zona donde venían era de Croacia, que posteriormente se dividieron y terminó quedando como Croacia. Ese día entonces yo entendí que su patria nativa seguía latiendo en sus corazones, y bueno, la nueva historia que comenzamos a transitar a partir de acá. Semilla de aquel peregrino, soy sueño de surco en tus llanos, por eso te canto mi tierra. Con este testimonio llegamos al final de nuestro recorrido. Un viaje que nos llevó desde las islas y pueblos de Croacia hasta las llanuras de Argentina, siguiendo las huellas de quienes, impulsados por la esperanza y la necesidad, dejaron su tierra natal para construir un futuro del otro lado del océano. A través de estas imágenes recuperamos parte de la historia de la diáspora croata, vidas marcadas por el trabajo, la perseverancia y un profundo sentido de pertenencia. Porque aún a miles de kilómetros, Croacia siguió presente en la lengua, en las costumbres, en las celebraciones familiares y en cada fotografía que cruzaba el mundo anunciando nacimientos, despedidas y nuevos comienzos. Este documental es un homenaje a todos ellos, a quienes partieron, a quienes esperaron y a quienes mantuvieron viva la identidad croata en estas tierras. Y es también un gesto de sincero agradecimiento
hacia la República de Croacia por reconocer, acompañar y valorar la historia de sus descendientes en el exterior. Presento este trabajo con orgullo y respeto, convencido de que conocer nuestras raíces fortalece nuestra identidad colectiva y honra el legado de quienes nos precedieron. Ja sam Mario Dušević. Soy Mario Dušević y ha sido un honor narrar entre dos mundos de Croacia y Argentina. Que este puente que une Dol, Berbanj y Armstrong continúe fortaleciendo lazos para las futuras generaciones.